Hola, nuevamente aquí para hablarles acerca de la comunicación y del lenguaje. En este tema quiero hacer énfasis en dos puntos. El primero es cómo funciona el lenguaje. Desde el punto de vista de la comunicación, el lenguaje lo usamos para hacer una representación de lo que percibimos. Nosotros representamos dentro de nosotros un mapa de todas las experiencias significativas que vamos teniendo en nuestra relación con el mundo. No sé si ustedes han oído hablar de la cartografía. Cuando nosotros tenemos una cartografía, nos muestran en el mapa, ¿sí? En un mapa, por ejemplo, dónde están las montañas, los ríos, las selvas, pues algo parecido así. Nosotros tenemos un modelo de representación del mundo que nos permite a nosotros, ¿sí?, construir de manera significativa las experiencias que hemos recuperado en esta relación con mi mundo. Ahora bien, yo me relaciono con el mundo, pero esa relación tiene un significado para mí. Hay prácticas en el mundo que tienen un significado para mí. Hay cosas que no tienen ningún significado. En ese sentido, las que tienen significado se van acumulando en mi experiencia y van formando lo que conocemos como un modelo, es decir, una representación de la realidad. Por eso decimos muchas veces en psicología que la realidad no es otra cosa más que la representación que nosotros tenemos de ella. Y en ese sentido, cuando nos comunicamos, comunicamos siempre esa representación que tenemos de la realidad en función de las experiencias y de los conocimientos adquiridos. Por eso es muy difícil que alguien piense igual que nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno se comunica de acuerdo a un modelo que ha construido durante su vida. Si en ese modelo las experiencias significativas han sido muy negativas, lo que yo estaría comunicando en ese modelo son esas experiencias a través de los comportamientos o de las conductas observables o de las expresiones corporales. En ese aspecto, también si una persona tiene experiencias positivas, si es una persona que en su modelo ha construido experiencias significativas que le han dado un aprendizaje importante para su vida, pues va a comunicar experiencias positivas. Esa sería la primera función del lenguaje. Es decir, el lenguaje es la materialización de un pensamiento, pero que ese pensamiento está dentro de un modelo mental que tiene que ver con lo que está significando la realidad para mí, el modelo de cómo veo el mundo. Ese modelo va a tener una forma de ver la vida, una manera de ver las relaciones humanas, una manera de ver el conocimiento, una manera de ver las relaciones de pareja, una manera de ver el problema ambiental. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo el tema del COVID-19, seguramente esta experiencia va a ser importante en la construcción de mi modelo que yo vaya teniendo, ¿no? La otra función del lenguaje es que sirve para comunicarnos con nosotros de aquellas experiencias que nosotros hemos acumulado durante la vida. Cuando hacemos esta comunicación de manera oral, ¿sí? De manera oral, es muy importante porque a la hora de estar comunicándonos con otra persona o con otras personas o con un público, lo que estamos haciendo no es otra cosa que exponer nuestra visión del mundo, nuestra manera de ver la realidad. Y eso es muy importante. Por eso discutimos acerca de que no siempre una persona tiene la razón. O sea, en realidad no hay una persona que tenga la razón. O sea, todos miramos la forma en cómo existe la realidad, ese modelo que hemos construido. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar dificultades para la comunicación? Podríamos señalar que una dificultad a la hora de comunicación es la generalización. Si yo tengo una experiencia negativa y esa experiencia particular negativa
se vuelve una experiencia negativa para mí, entonces puedo yo tomar de manera generalizar que eso mismo va a ocurrir con otras experiencias parecidas. Eso puede ser una distorsión que le llamamos distorsión cognitiva o perceptiva, o sea, es decir, por una experiencia negativa no significa que lo demás vaya a ser igual, pero nosotros a veces hacemos la generalización. Otro aspecto importante es que eliminamos muchas veces las experiencias positivas y metemos las experiencias negativas. Por eso es muy importante a la hora de comunicarnos no apresurarnos a elaborar juicios generales o juicios distorsionados que tienen que ver con las experiencias que yo haya vivido, porque muchas veces puedo yo proyectar en el otro experiencias vividas personales, pero que están ya afectando mi comunicación con las otras personas. En el tema del lenguaje escrito, siempre es importante que en el lenguaje escrito captemos todo lo que significa en el modelo mental del autor lo que trata de decirnos. Yo puedo leer un texto que alguien de ustedes escriba y al momento de leerlo, ¿sí? En el sentido como lo señalábamos ya anteriormente en otro video, de que puedo leerlo de tres maneras, a través de leerlo pero no comprenderlo, leerlo y comprender su significado de lo que me están tratando de decir, pero ir más allá. Cuando yo leo desde la perspectiva psicolingüística lo comprendo, pero cuando lo leo desde la perspectiva sociocultural, no solamente voy a leer y comprender su texto, voy a tratar de entender su modelo de ver la realidad. ¿Por qué lo escriben de esa manera? O sea, quiero captar ese mundo que está imbuido de las experiencias sociales y culturales en las que ustedes han vivido. Por eso es muy importante la comunicación. Si alguien lee un libro, tiene que trabajar en estos tres aspectos: el aspecto de leer la grafía, la letra, de comprender el texto, el aspecto de comprender el texto en el modelo psicolingüístico, y en el modelo sociocultural, donde tenemos que entender el contexto cultural, social en el que vive el autor para poder entender este modelo de representación de la realidad. Esas serían las funciones del lenguaje, es la manera en cómo nos tenemos que comunicar. Quiero saber sus opiniones al respecto. Me gustaría que compartieran una opinión para saber qué piensan acerca de este tema. Muchísimas gracias y excelente día.